El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Más caro, suben los pasajes. Caro. ¿Cómo vivimos con un mínimo para pagar estudios? Cada día crecen más, que las cosas cada día son más caras, el salario se cae. 3, 4 hijos, no sé cómo hacen. Es difícil con un salario. La cacha, ¿qué más necesitamos? Medio kilo de zanahoria. Eso que sea medio kilo de papa. Dame 200 de cilantro. Un kilo de papa. ¿Y para qué? Para hacer el sancocho. Don Alfonso, ¿cómo tiene los maduros? A 500 pesos. A 500 la yuca, el kilo de yuca. 600. El paquetico en la mano. Son 9.200. 9.200. Ella es Luz Faride Ocampo, una mujer cabeza de familia que se cuenta en ese 32% de la población femenina en Colombia económicamente activa bajo esa condición. Una trabajadora más de nuestro país. De cada 100 trabajadores colombianos, el 55% gana menos de un mínimo. Entonces el gran problema que tenemos es que en Colombia la mayor parte de los trabajadores colombianos gana menos de 2 salarios mínimos. Probablemente el 80 o 90% de los trabajadores está por debajo de 2 mínimos, y 2 mínimos no es ni siquiera la posibilidad de acceder a un mínimo vital. Luz Faride también se cuenta entre este porcentaje de población que recibe menos de un salario mínimo mensual para su hogar, población que seguramente en usted y en muchos ha despertado la misma pregunta: ¿cómo hacen para vivir? Sí, cómo no, es lo que se gasta mínimo, pues, diario para 4 personas. El diario me vale 15.000 pesos. Incluyendo el desayuno, incluyendo el almuerzo. Una persona en Colombia no vive con el salario mínimo, sobrevive difícilmente, porque el salario mínimo son 589.500 pesos, lo cual no alcanza inclusive ni para pagar lo más básico de la canasta familiar, y si vive con 2, 3 personas, mucho más difícil se hace la forma de vida para esta persona o esta familia. Es importante tener en cuenta que un salario no es únicamente el salario mínimo de 589.500 pesos, sino que las prestaciones y todas las cargas complementarias que tiene una generación formal de empleo conducen a tener que pagar 1.038.000 pesos por un empleo formal de salario mínimo. Es decir, más del 77% de un salario mínimo tiene que tener costos complementarios. En esa misma medida, la forma de reducirle a la generación formal de empleo estas cargas produce nuevos empleos y produce empleos especialmente formales. A ver, los egresos aquí son 500 mensual, los ingresos. Igualmente vienen a ser casi lo mismo los egresos. 500.000 pesos mensual, con arriendo, servicios, alimento y otras necesidades que de por sí se requieren en un hogar. O sea que estamos hablando de un precio menos del mínimo con lo que podemos vivir.
¿Qué madre? ¿Qué hijo? Bien, no me han llamado. Yo le doy a mi mamá 100.000, 15, no. ¿Y en qué se van esos 100.000? Ella con eso usa para la arriendo. Sin embargo, hoy Jennifer, la hija de Luz y quien a su vez es mamá, luego de laborar largo tiempo, vive la experiencia que actualmente es muy recurrente entre los trabajadores colombianos. Ha terminado hace poco su contrato laboral y espera poder emplearse pronto nuevamente. Igual yo ya tengo experiencia con otras cosas y yo ya he trabajado en muchas empresas, entonces yo sé que me puedo poner a trabajar. Yo estoy en varias temporales, tengo que ir a volver a renovar los contratos y todo, a ver qué me sale. Estoy esperando que me llegue la liquidación para poderme transportar. ¿Cuál ha sido el máximo tiempo que has durado sin trabajar? Por ahí 6 meses. Y por ejemplo, en esos meses, ¿qué hacen ustedes? Ella era la que llevaba la obligación, mientras que yo conseguía trabajo y todo. Mi mamá sola era la que estaba duro. Nosotros vivíamos en una casa más grande y nos tocó venirnos para acá porque ella no le daba para pagar allá. La verdad es duro, es difícil vivir con un salario mínimo. Es mucha la necesidad, es mucha la carestía que uno vive día tras día. Es algo pues realmente difícil. Para limpiar los buzos, los sacos, la sudadera, la ropa de color. Salario mínimo, vivir o sobrevivir. Ya regresamos. El salario no es que genere como un incremento que uno diga como que sea proporcional a lo que sube diariamente a todo lo que uno necesita. No, acá en la ciudad no se puede vivir con un salario mínimo. Pues el motivo es que, por ejemplo, el transporte, ¿cuánto vale? Los impuestos, los servicios bien caros. Entonces, ¿cómo se vive con un mínimo? Es muy difícil vivir con un mínimo. Todo es más caro, suben los pasajes, los que tienen carro sube la gasolina, para toda parte. Entonces el salario mínimo yo creo que es algo muy poquito. Y es un mes, y hay familias con 3, 4 hijos, no sé cómo hacen. Aunque para algunos expertos en economía puede generar distorsiones comparar el valor del salario mínimo con el de otros países de la región, Colombia se ubica a mitad de la tabla. Es decir, que según este indicador, no tiene ni el peor ni el mejor salario mínimo, pese a varias posiciones encontradas frente al tema. Ha venido ganando mucho impulso, planteamientos de 2 premios Nobel, el último, el reciente que estuvo aquí, el profesor Christopher Pizarridis, que estuvo acá, premio Nobel de Economía 2010, Gary Baker, otro premio Nobel de Economía, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de igual manera hizo una propuesta bastante agresiva al considerar que el salario mínimo legal en Colombia es, a palabras de él, ridículamente alto. Y la propuesta más sencilla, más fácil, la discusión más reiterada de parte de las personas que les he mencionado es bajar el salario mínimo. Pero de igual manera hay otros premios Nobel de Economía como Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, que reiteradamente han dicho que la solución no es bajar el salario mínimo, sino tener políticas heterodoxas de corte expansivo, muy ligadas al aumento de los impuestos de los sectores altos. Yo creo que en Colombia sí se puede vivir con el salario mínimo. Lo que sucede es que se vive con muchas restricciones. Podríamos decir que en Colombia con el mínimo se vive al mínimo. Si tenemos en cuenta que un porcentaje alto del salario mínimo está dedicado a alimentación, a vivienda, a educación y a servicios. En ese sentido, entonces, es bastante probable que muchas familias en el país, obviamente, vivan con un salario mínimo, dejando de tener acceso a necesidades importantes como vestuario o como entretenimiento. Es decir, y al mismo tiempo, muchas de esas familias tengan dificultades en términos de, digamos, del pago de los servicios públicos o en el tema de la educación. Te voy a ser sincera, muchas veces me quedan 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos yo tengo que bregar a distribuirlo para 2 semanas, porque si acá, obviamente después de mercar, porque eso no me va a alcanzar a mí para mercar, ni mucho menos.
Pero sí tengo que estar pensando la recarga de luz, tengo que estar pensando en que se acaban las arepas, en que no lo quiera Dios una emergencia por ahí con el niño y uno esté totalmente pelado. Con esa intención es que yo trato de guardar semanal esos 20.000 pesos. No, la verdad no me puedo recrear, no, todavía la vida no nos lo permite, de pronto más adelante, que esperar que estos hijos sigan dando frutos. Cuando uno dice, bueno, pues que el salario mínimo vive con el salario mínimo, en realidad hay que ver la unidad familiar como una unidad en la cual participan casi siempre el esposo y también la señora, a veces algunos de los hijos, y es el ingreso familiar combinado que tenemos que ver. El problema grave es el de mujeres cabeza de familia que no tienen compañero, que tienen que, por ejemplo, ellas solas ver por el mantenimiento de su familia, 3 niños, 4 niños, 5 niños, y ahí sí están atrapados en la familia, aunque se ganen también. Yo creo que el gran problema que tenemos en Colombia es que la capacidad de compra interna de los salarios no te accede a una vida por encima de la línea de pobreza, a pesar de los datos del gobierno, en donde más o menos Planeación Nacional calcula que ese mínimo vital más o menos se requiere para una familia promedio colombiana unos 900.000 pesos. De todas formas, sobre esto hay diferencias. El mismo Banco Mundial hace 3 años hablaba de 1.200.000 pesos, pero todas las investigaciones apuntan a que el mínimo en Colombia no tiene la posibilidad de acceder al mínimo vital. Y es que de cada 100 empleos en Colombia, 68 están en la informalidad, lo que hace también que cerca del 60% del salario promedio en el país sea salario mínimo o, como en el caso de Luz Faride, menos del mínimo. Hoy somos el país de América Latina que más genera empleo. Óigase bien, el país de América Latina que más genera empleo. Estamos creando tantos empleos como en Brasil, con la diferencia de que Brasil tiene 4 veces la población de Colombia. Ayer conocimos las cifras de empleo del DANE, correspondientes al mes de marzo, y otra vez el desempleo cayó frente al mismo mes del año anterior. El desempleo se situó en el 10.2%, la cifra más baja para un mes de marzo en más de una década. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta en este momento de América Latina, de 2 dígitos, 12.5%, tiene una tasa de informalidad que ha oscilado entre el 52, 55, 57%. La informalidad es una de las expresiones del desajuste del mercado laboral, cuando la oferta del mercado laboral que la hacemos nosotros es superior a la demanda que la hace el sector privado. Las personas no tienen otra opción que salir al rebusque. Ante esa situación se presentan propuestas, reitero, que es disminuir el salario mínimo con el propósito de que, con el argumento más bien de que un aumento en el salario mínimo lo que va a generar es mayor aumento de la informalidad vía desestímulo a los empresarios que optan por otras formas de contratación. Lo primero que se tendría que hacer en este país es formalizar el empleo, darle a los trabajadores y trabajadoras unas condiciones de empleo estables, bien remuneradas en las empresas, que la tercerización no sea la parte que esté permanentemente en las empresas. Hoy las grandes empresas nacionales y las multinacionales están haciendo un jugoso negocio con la forma como contratan a los trabajadores. El empleo que se está generando en Colombia es empleo precario, empleo sin derechos, empleo desvinculado a la seguridad social. Para mí voy a consultar al Hospital del Sur, una consulta me vale 7.200, 7.500. Me he tenido que aguantar muchas veces las enfermedades. Como te digo, desde el principio tengo una laringitis aguda, que con lo que ella me preguntaba que si me daba gusto con el niño un fin de semana, pues tampoco me puedo dar como esa atención médica que requiero a esta laringitis aguda, porque la consulta me vale 7.200, a mí siempre me hace un hueco en lo que yo tengo programado para la semana. Tengo que ir por urgencias me es más económico. Incluso en Colombia el 7,8% de los trabajadores, según el DANE,
son trabajadores sin ingresos, lo que llaman trabajador familiar sin remuneración. Hay 1,5 millones de trabajadores que no tienen ingresos. Di que el ingreso es cero, pero para el DANE son trabajadores ocupados. A partir de la Ley 50 del 90, los trabajadores, su contratación cambió, entonces empezaron las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical, los contratos por prestación de un servicio, y esa modalidad contractual ha ido en detrimento del trabajo de las personas. La tercerización ha sido un tema polémico. Todos tenemos la aspiración de ser contratados de manera directa y a término indefinido. Sin embargo, las empresas tienen ciclos de producción, ciclos de ventas. Hay, por ejemplo, estacionalidades en el sector agrícola, como por ejemplo una cosecha cafetera, que no sale todos los días, o la fábrica que produce juguetes, que no los produce iguales para todo el año, o un almacén de cadena que al final del año incrementa sus ventas. En esa medida necesita más y menos trabajadores. Pero además de la Ley 50 de 1990, han sido varias las reformas laborales y tributarias aprobadas que han buscado mejores y mayores empleos, como la Ley 789 de 2002 o como la actual reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, de la que tanto se ha comentado últimamente, en especial por el tema de desmonte de parafiscales. En teoría, una de las mayores preocupaciones que ha habido en el país en materia de empleo es que los altos costos laborales han incidido para que las empresas obviamente no generen empleo de manera importante. Se esperaría que con esta nueva reforma tributaria, digamos, las empresas estén más sensibilizadas y motivadas a hacer empleo. No obstante, hay que tener en cuenta que la generación de empleo no es un asunto de decreto, ni un asunto simplemente de desmontar, de disminuir impuestos. También la generación de empleo está atado al problema del crecimiento y a la sostenibilidad de las empresas. Una empresa contrata a un trabajador cuando lo necesita, no cuando le rebajen los salarios o los impuestos. Si un trabajador vale mucho o poquito, si ese trabajador se requiere y le genera a la empresa valor agregado y le genera ingresos mayores a los gastos que implica tener un trabajador, el empresario lo contrata. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es regalarle plata a los empresarios, porque el empleo no se genera por generosidad. Eso libera recursos a empresas altamente intensivas en mano de obra, como por ejemplo en el sector agropecuario, el sector bananero o el sector floricultor, o en el sector manufacturero industrial, las confecciones, los textiles, el calzado, etc. Nosotros creemos que sí se va a generar empleo y empleo formal en la medida que baja cargas de los costos que van asociados a la formación de empleo duradero y estable de carácter formal. Otras propuestas alrededor del salario mínimo, además de las reformas laborales, han sido materia de estudio y debate. Una de ellas es la de establecer un salario mínimo diferenciado por regiones, de acuerdo a su productividad y costo de vida. Y hay otros que tienen salario mínimo por región. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un salario mínimo por región y por edad. México, Uruguay tienen un salario mínimo también por región. Malasia. ¿Por qué esto? Resulta que en realidad lo que ocurre es que hay unas diferencias muy grandes de productividad entre las regiones. Bogotá tiene un ingreso, vamos a decir, un ingreso por habitante similar al de Uruguay. Tiene una productividad similar a la de Uruguay. En cambio, Chocó o Caquetá tienen un ingreso por habitante similar al de Bolivia. Tiene una productividad similar a la de Bolivia. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras que en Bogotá hay más gente metida en el sector formal, ganándose un salario con las prestaciones, con protección social mínimo o más que el mínimo, hay muy poquitos en Chocó o en Caquetá que tienen esa característica. Bueno, realmente es una propuesta, digamos, que puede acarrear distintas situaciones un poco que van en contravía de la dinámica regional, sobre todo porque una propuesta de esta naturaleza podría fomentar una mayor desigualdad, una mayor equidad
a nivel regional y podría fomentar una fuerte migración de aquellas regiones donde se tengan menores ingresos, menores salarios mínimos, hacia una región de unos mayores salarios mínimos. Con lo cual lo que podríamos señalar es que evidentemente una propuesta de esta naturaleza obviamente puede fomentar mayor inequidad y, como lo decía, mayor migración de zonas que están catalogadas de menor desarrollo a zonas donde efectivamente los salarios pueden ser mayores. Sea cual sea la propuesta, algo sí está claro, y es que todas concuerdan en buscar estabilizar una política de crecimiento económico para el país. Ya regresamos. Me iban a hospitalizar, pero de verdad yo no me puedo tomar esa dicha porque tengo que elaborar para poder traer el sustento de mi familia. Eso es lo que nos toca a nosotras las madres que somos solas viendo por un hogar. Pues ahora puedo laborar por horas, estoy trabajando, como te digo, en un taller, me va bien, muy agradecida con ella porque es una señora muy correcta con su pago, que es una de las cosas pues, que lo benefician mucho a uno, que sean correctos con su pago. Más allá de las políticas empresariales, también se cuenta cada año con la variación entre el salario mínimo y el mínimo vital, que está determinado por el índice de precios al consumidor, el cual, según los entes competentes, no está tan desequilibrado, luego de tantas transformaciones que ha tenido el salario mínimo en Colombia. Antes había aquí en Colombia 2 salarios mínimos, uno urbano y otro rural. Se unificaron en los 80s con el propósito de lograr una mayor igualdad entre lo rural y lo urbano. ¿Lo hemos logrado? Absolutamente no, para nada. Por ejemplo, con el último dato que tenemos de pobreza que sacó el DANE hace unas semanas, la tasa de pobreza en las 13 principales ciudades es 19%, mientras que la tasa de pobreza en el resto del país, que no son las 13 principales ciudades, es 42% en el caso de las cabeceras urbanas y 47% en el caso del sector rural. Estamos comparando 19% versus 47%. Por lo tanto, las brechas no se han cerrado, antes bien se han ampliado. Entonces, ¿cómo cerrar esas brechas? La palabra que yo creo, y una de las palabras claves aquí mágicas, es educación y en particular acceso a la educación superior. No podemos pretender tener salarios mínimos mayores o salarios mayores en la economía si la economía no crece o si efectivamente nuestro modelo de desarrollo sigue anclado en un sector como el minero energético. En la medida en que se cambie, digamos, la direccionalidad del modelo de crecimiento en el país y sean los sectores como la industria, como la agricultura, inclusive como la construcción, sectores dinámicos, yo creo que en esa medida podemos pensar en tener mejores salarios y obviamente en la posibilidad de tener un salario mínimo mayor. Podemos hablar de sectores más dinámicos para la economía, de políticas de crédito que empujen la inversión de las empresas, de incrementar la densidad empresarial con mayor formalidad. Lo importante es lograr estrategias efectivas que permitan un mejor salario mínimo para los trabajadores colombianos, en especial para aquellos que están empezando a hacerlo. Vivo muy feliz con mis hijos aquí porque ellos son muy buenos hijos conmigo, son luchadores, que es lo que más me importa a mí, que ellos sepan que la vida se consigue es trabajando. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.